Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos con uno de los temas que les hemos anunciado al principio de nuestro programa, un tema que tiene que ver con educación y además a raíz de un estudio internacional en el que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid para conocer cómo las actitudes de los profesores hacia las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TIC, y las condiciones facilitadoras de los centros educativos, este también es una clave, pues juegan un papel fundamental para la incorporación efectiva de estas herramientas en los procesos de enseñanza y sobre todo en el desarrollo de los alumnos. Para hablar de este tema tenemos a Beatriz Cabellos, que es investigadora del Departamento de Psicología Básica de la UAM y también firmante del trabajo sobre TIC en la educación. Beatriz Cabellos, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran. Bienvenida y sobre todo también feliz año. Hemos visto que este estudio es muy interesante porque arroja luz sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y comunicación y sobre todo la actitud positiva que tengan los profesores de cara a tenerlas, a utilizarlas en las aulas y también el apoyo que tengan por parte de los centros educativos. Sí, eso es. ¿Qué conclusiones se obtienen de este estudio? Bueno, al final, en definitiva, tanto las actitudes de los docentes a la hora de utilizar las tecnologías como el apoyo de los centros son dos variables muy importantes a la hora de llevar a cabo prácticas educativas con estos recursos. Entonces, hasta ahí todo estaba bastante identificado. Lo curioso es que también se ha identificado que, sobre todo en el caso de las prácticas del apoyo de los centros, se trata de una variable que teóricamente ya estaba bastante superada, sobre todo en los países desarrollados, como en Noruega, donde se desarrollaba este estudio. Sin embargo, sí que se comprobó que esta variable en concreto tenía muchísimo efecto a la hora de llevar a cabo prácticas educativas. Es decir, sin apoyo docente por parte de los centros educativos, los docentes luego después no implementan o llevan a cabo unas actividades mucho más sencillas o menos desarrolladas a la hora de utilizar las prácticas con estos recursos. Uh-huh. Pero los resultados van incluso más allá. Y esto es lo más innovador de este trabajo. Y es que se observaba que que el apoyo de los centros modulaba las actitudes de los docentes a la hora de llevar a cabo prácticas educativas utilizando recursos digitales. Uh-huh. Es decir, cuando los docentes tenían actitudes positivas, estos docentes llevaban a cabo mayor cantidad de prácticas y más complejas, más constructivas, pero cuando estos profesores no sentían el apoyo de los centros, estas actitudes no afectaban suficiente a la hora de llevar a cabo unas prácticas diferentes. Uh-huh. Es decir, modulaba el efecto de las actitudes en las prácticas. Uh-huh. Es decir, que una implantación positiva de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas implica que haya una actitud proactiva por parte de los profesores, pero también, por otro lado, que haya recursos que ofrezca el centro para poder implantarlos, ¿no? Y esa conjunción será mejor para el estudiante. Es decir, claro, eso es. Beatriz, quería preguntarte, porque antes de continuar con la conversación, a lo mejor hay algún oyente que está preguntándose qué son exactamente las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, y por otro lado, qué beneficios tienen para el alumno y para su desarrollo personal. Vale, bien. Bueno, las tecnologías de la información y comunicación o TICs son cualquier recurso digital, pues puede ser un teléfono móvil, puede ser un ordenador, puede ser una tablet. Puede ser cualquier recurso que tenga el apoyo del Internet y que tenga una serie de características. Actualmente las tecnologías de la información y comunicación pues presentan unas características multimodales, dialógicas, permiten la personalización de la enseñanza. Uh-huh. Son tres características que otro tipo de recursos anteriores a las tecnologías digitales no tenían estas posibilidades. Entonces, en este sentido, estas tres características, la multimodalidad, la capacidad de diálogo y la capacidad de personalización, son muy importantes a la hora de llevar a cabo prácticas como las que se están reclamando ahora mismo en el aula, unas prácticas constructivas más centradas en el desarrollo de competencias. Uh-huh. Sin embargo, el problema que generalmente vemos los investigadores, que vemos sobre todo en mi equipo de investigación, más allá del estudio del que estábamos hablando, es que las prácticas docentes con los recursos digitales
en general suelen ser bastante centradas en los contenidos y bastante centradas en prácticas muy tradicionales. Es decir, el uso que se da a los recursos digitales suele ser simplemente extrapolar las prácticas tradicionales al uso de estos recursos. Entonces, claro, los aprendizajes que se pueden llevar a cabo con estos recursos, que podrían ser mucho más complejos o tienen unas posibilidades mucho mayores que a lo mejor otro tipo de recursos en estos sentidos, en el sentido de que se favorece la multimodalidad, diálogo, la personalización, pues quedan muy reducidos por el tipo de prácticas que se llevan a cabo en el aula. Y esto da lugar también a que luego después los resultados que se observan en la investigación, por ejemplo en estudios como PISA, es que sean que las prácticas usando tecnologías digitales no están favoreciendo mejores aprendizajes. Y está muy relacionado con esto. Por eso cuando llevamos a cabo comparaciones entre estudios pues más pequeños, de investigación, publicados en revistas de impacto, donde se suelen ver resultados positivos, en ese tipo de estudios se suelen ver resultados bastante positivos con el uso de las TIC. Pero es que esos estudios generalmente utilizan muestras de profesores muy formadas en el uso de las tecnologías digitales, con unas concepciones muy constructivas de lo que sería el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, cuando analizamos pruebas como PISA, que utilizan muestras de profesores muy amplias, variadas, sin una formación específica en el uso de las TIC, pues se observa que realmente no están favoreciendo los aprendizajes que se desearían. Bueno, además también hay una cuestión, que es que todos estos recursos, estas tecnologías de la información y la comunicación, estas herramientas, estos equipos, también van a ser con lo que van a trabajar la mayoría de estudiantes cuando se incorporen al mundo laboral, ¿no? O incluso, obviamente, en su vida normal y corriente, en su día a día, con lo cual también está bien que vayan ya utilizándolos desde pequeños. Claro, eso es. No podemos crear aulas ajenas a la vida real, porque además uno de los problemas que se observan en las aulas, sobre todo ahora mismo, es que la enseñanza realmente parece que se descontextualiza de la vida real de los estudiantes. Entonces, los aprendizajes que se están dando en el aula en muchas ocasiones carecen de sentido para los estudiantes y eso crea desmotivación, fracaso escolar y determinados aspectos bastante negativos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver las necesidades de la sociedad actuales y trabajar en esas necesidades del panorama escolar. Por lo tanto, las tecnologías digitales, tal y como son, que son unos recursos que son imprescindibles para la vida diaria de los estudiantes y también para la vida diaria de los adultos, pues es importante favorecer usos que realmente luego después puedan promover unas ciertas competencias que sean útiles a la hora de llevar a cabo una vida adulta y favorecer un buen desarrollo profesional. Por cierto, ¿cómo se hizo este estudio? Porque es una colaboración entre una universidad noruega y la Universidad Autónoma de Madrid, ¿dónde estás tú? Sí, eso es. Yo estuve de estancia en la Universidad del Sudeste de Noruega y junto con Facila Sidik y Ronny Seyet, que era investigador de la Universidad de Oslo. Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto, decidimos el tema en el que íbamos a trabajar previamente. Ellos tenían esta base de datos sin explotar que habían recogido recientemente. Entonces, bueno, pues hizo una primera exploración de los datos y a partir de ahí yo viajé a Noruega, estuve 3 meses allí y entonces en ese momento pues pusimos las bases, los objetivos específicos del estudio, decidimos qué análisis eran los más relevantes, vimos un poco cómo quedaba el marco de resultados y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bueno, y si tuvieras delante a un grupo de directores o directoras de centros educativos aquí españoles, que tuvieras que explicarles así en un minuto, bueno, pues cómo pueden mejorar la utilización de esos TIC en las aulas para el aprendizaje de los chicos, ¿qué les comentarías? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que tengamos en cuenta que el uso aunque los estudiantes ahora mismo sean nativos digitales, convivan con las tecnologías, las prácticas que ellos llevan a cabo
son prácticas muy pragmáticas, muy orientadas al éxito, a la diversión, por el mero hecho de utilizar las tecnologías, pero realmente ellos no están desarrollando habilidades funcionales de cara a un uso más académico o incluso un uso más responsable de las tecnologías. Entonces ahí solemos encontrar muchos problemas a la hora de autorregularse, a la hora de utilizarlos más allá del mero uso de TikTok o de YouTube. Y estas tecnologías tienen un potencial enorme para el aprendizaje. Igual que nosotros los utilizamos, tenemos que enseñar a los alumnos a utilizarlas. Entonces, yo creo que lo más importante en este sentido es desarrollar un progresivo traspaso de control de las tecnologías desde el docente al alumno, con el fin de que el alumno poco a poco vaya siendo más responsable y desarrolle estas competencias que son necesarias tanto en el uso de las tecnologías como en la vida diaria. Y bueno, en ese sentido el papel del docente es fundamental. Bueno, pues sirva esta reflexión, ¿no?, para todos nuestros oyentes que tienen que ver con la educación, que son profesores o bien dirigen centros educativos, la importancia de esa utilización, de esas actitudes positivas de los docentes, pero por otro lado también el apoyo de los centros escolares ofreciendo recursos, ¿no?, para que puedan implantarse y sobre todo para que sea positivo para el alumno. Hemos hablado con Beatriz Cabellos, investigadora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid y firmante de este trabajo sobre los TIC en la educación. Gracias, Beatriz, enhorabuena por el estudio y hasta la próxima. Muchas gracias.